Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de alguien verdaderamente fundamental, una figura que tomó la brujería moderna y literal la transformó. Pasó de ser una sociedad secreta europea a todo un movimiento global súper accesible. Vamos a arrancar de una vez porque la historia de Raymond Buckland es fascinante. Imaginen la magia sin tanto humo y espejos. No es el típico relato de misticismo inalcanzable. Es la historia de cómo la estructura, la organización y la claridad cambiaron por completo el panorama espiritual del mundo entero. Históricamente, a Buckland se le conoce con un título bastante importante, el padre de la Wicca en Estados Unidos. Pero, fíjense en esto, lo que realmente cimentó su legado no fue ser alguien teatral o incomprensible, fue todo lo contrario. Tenía un enfoque sumamente pragmático y sistemático. Él fue, básicamente, ese puente clave entre un viejo mundo de tradiciones muy ocultas y un mundo nuevo donde cualquiera que tuviera ganas de aprender simplemente podía hacerlo. Y aquí es donde surge una duda verdaderamente intrigante. ¿Cómo es que alguien con un trabajo de cuello azul, que se dedicaba a armar manuales aeroespaciales y conectar cables, terminó siendo esta enorme influencia en el mundo del ocultismo? Es una combinación rarísima, ¿verdad? Rompe totalmente con el estereotipo literario de los que escribían sobre magia a mediados del siglo XX. Pasando a la primera parte de nuestra historia, el ocultista pragmático. Veamos cómo empezó todo esto antes de siquiera trazar un círculo mágico. Raymond William Buckland nació en Londres en 1934. Y bueno, este interés por lo paranormal no fue una epifanía tardía, ya venía de familia. Resulta que su tío estaba súper metido en el espiritismo. Estar expuesto a todo esto desde chiquito le encendió una curiosidad insaciable sobre lo que hay más allá de nuestra realidad visible, llevándolo a asistir a sesiones espiritistas y a devorar cuanto libro sobre lo sobrenatural encontraba en su juventud. Pero el giro que realmente cambia las cosas es cómo su carrera profesional moldeó su impacto espiritual. En la década de los 50, Buckland sirvió en la Real Fuerza Aérea Británica y después de eso trabajó como redactor técnico. ¿Y qué hace un redactor técnico? Pues toma sistemas increíblemente complejos, en este caso literalmente esotéricos, y los convierte en manuales paso a paso. Y esa resultó ser su mayor ventaja. Sabía perfectamente cómo agarrar lo difícil y hacerlo accesible y fácil de seguir. Definitivamente no estamos hablando de un poeta místico encerrado en una torre de marfil. Era un hombre sumamente práctico. Fue encargado de utilería, escribía manuales sobre la industria aeroespacial y además era un ávido radioaficionado. Trataban la magia casi como un problema de ingeniería, que requería una solución estructurada. Su amor por la radio de onda corta refleja mucho de su personalidad. Siempre tuvo ese profundo deseo de conectar con gente de todo el mundo y democratizar la información. Llegamos a la sección 2, plantando la Wicca en América. Aquí es donde toma el papel de emisario. Todo esto pasó a un ritmo vertiginoso. En 1962, Buckland emigra a los Estados Unidos, pero justo antes de eso se había topado con el libro Witchcraft Today de Gerald Gardner, lo que lo motivó a empezar a mandarse cartas con el mismísimo Gardner. Se fascinó tanto que en el 63 se regresó al Reino Unido, a Escocia para ser exactos, para ser iniciado por la suma sacerdotisa Lady Owen. Inmediatamente después, de regreso a Long Island, funda el primer aquelarre documentado en los Estados Unidos. Para poner esto en perspectiva, en ese momento, la Wicca prácticamente no existía en Norteamérica. De la noche a la mañana, Buckland se volvió el principal conducto de la práctica gardneriana. Esto implicaba responder muchísimas cartas de gente curiosa, dar entrevistas y dar la cara ante una prensa que era muy escéptica e incluso hostil. Con pura persistencia y comunicación clara, logró trasplantar una religión tradicional británica a suelo estadounidense. Lo que nos lleva a la sección 3, el nacimiento de la Seax Wicca. El momento en el que se rompen los moldes. A principios de los años 70, su visión empezó a dar un giro. La tradición gardneriana de ese entonces estaba marcada por un secretismo intenso, luchas de ego en una jerarquía súper estricta y ciertas prácticas excluyentes con las que Buckland de plano estaba en desacuerdo. Pero en lugar de abandonar el barco, en 1973 hizo algo revolucionario. Decidió fundar un modelo completamente nuevo llamado Seax Wicca, o brujería sajona. Aquí es donde de verdad se nota su mente de ingeniero aplicada a la religión. Quitó el código cerrado y lo hizo de código abierto. Los líderes, a los que llamaban escribas, eran elegidos democráticamente y no había juramentos de secreto extremo. Y lo más importante de todo, permitía la autoiniciación. Reconoció que muchísima gente vivía lejos de grupos ya establecidos, así que diseñó estos rituales para que el practicante solitario pudiera empoderarse y empezar su camino sin depender de la aprobación de nadie. Avanzamos a la sección 4, el Gran Libro Azul. Hablemos de su impacto literario masivo. 60, ese es el asombroso número de libros que Raymond Buckland escribió a lo largo de su vida. Más de 60 obras que abarcan el ocultismo, la ficción y la parapsicología.
Es una producción verdaderamente monumental que sirvió de escuela para múltiples generaciones. Pero de toda esa biblioteca hay una verdadera obra maestra. Publicado en 1986, el libro completo de brujería de Buckland, que en la comunidad se conoce de cariño como el Gran Libro Azul. Su diseño es redacción técnica en su máxima expresión. Está armado como un manual de trabajo, con lecciones y ejercicios al final de cada capítulo. Es tan neutral en cuanto a tradiciones que ha servido como el punto de partida absoluto para millones de practicantes solitarios a nivel mundial. Además de su obra más famosa, otros textos fueron igual de vitales. Con The Tree, en el 74, esencialmente regaló todos los secretos de la Siax Wicca, para que cualquiera la pudiera practicar. También escribió muchísimo sobre adivinación y, años después, regresó a las bases con guías prácticas sobre cómo comunicarse con los espíritus, siempre manteniéndose tono súper instructivo y libre de dogmas. Y existe una faceta de él que es fascinante y menos conocida. Buckland sentía un respeto profundo por el pueblo romaní. Y no solo los estudió desde lejos, se fue a vivir con ellos, aprendió su idioma e incluso fue adoptado por una familia. Fundó un museo en los 70s para preservar toda esta cultura y fue reconocido por los propios ancianos de la comunidad por su esfuerzo genuino. Finalmente pasamos a la sección 5, un legado de accesibilidad. Vamos a hacer una evaluación equilibrada de su trabajo. Siempre es importante reportar ambas caras de la moneda. Por un lado, algunos críticos modernos señalan que su estilo puede sentirse un poco seco o que refleja los roles de género de las décadas en que se escribieron los libros. Otros argumentan que armar una tradición y llamarla sajona carecía del rigor histórico y antropológico más estricto. Sin embargo, frente a esa crítica hay un legado innegable. Su enfoque populista y sin restricciones es muy probablemente lo que salvó a la Wicca de desaparecer en la oscuridad de unos pocos grupos elitistas, dando a luz al movimiento solitario moderno. El punto clave es este. Buckland veía todo esto como una tecnología. Literalmente. No como un club VIP exclusivo donde solo unos cuantos elegidos tenían la llave, sino como un sistema que, con las instrucciones correctas y disciplina, lo podía operar cualquier persona. Fue justo este puente el que unió un viejo mundo cerrado con una era moderna basada en compartir información. Y su legado no se quedó solo en el papel. El museo, que empezó en Long Island, albergando su masiva e invaluable colección de artefactos ocultos, sigue vivo. Eventualmente, encontró un nuevo hogar en Nueva Orleans, donde los conservadores siguen trabajando duro para que esta increíble ventana histórica permanezca abierta al público. Para cerrar este análisis nos queda una reflexión sumamente poderosa. Al observar cómo estos movimientos clandestinos logran sobrevivir el paso de las décadas, hay que preguntarnos, ¿la supervivencia de una práctica espiritual depende de aferrarse a la tradición estricta y al secreto, o es la evolución abierta, accesible y democrática la verdadera clave para no desaparecer en la historia? Es algo fascinante para quedarse pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo análisis.